verdad que sí existe un mecanismo, y hay una serie de pasos que son bien comunes para tratar de escribir una reacción catalítica, ¿sí? Entonces, si nosotros pensásemos en una de las partículas que está presente en el sistema, ¿sí? Inmersa, ¿cierto?, en un fluido, en donde en ese fluido está presente, es algo bien sencillo, A parada B, ¿sí? Donde necesariamente está ese reactivo A, ¿sí? En ese fluido está ese reactivo A, y que la única forma en que se convierta en B es que tiene que tener algún contacto con ese catalizador, ¿cierto? Entonces, tiene que haber un camino previo desde el seno del fluido hasta alcanzar la superficie del catalizador, ¿sí? Paso 1. Una vez que llega a la superficie del catalizador, ¿sí?, necesariamente tiene que dejar a través de los poros, ¿sí? Tiene que haber un proceso de difusión, ¿cierto? Dos procesos de difusión. Una vez que viaja a través de los poros, necesita alcanzar, imaginémonos un catalizador soportado, tiene que encontrar un sitio activo, un lugar donde haya, ¿cierto?, un trocito de catalizador. Y una vez que lo encuentra, ¿cierto?, se tiene que absorber a proceso de absorción 3. ¿Ya? Una vez que se absorbe y está en contacto, ¿cierto?, con el sólido, tiene que cambiar químicamente, tiene que haber una reacción química. 4. ¿Sí? Y cuando está esa reacción química, el que era A se convierte en B. ¿Sí? Una vez que se convierte en B, se tiene que desorber, ¿cierto? Hay una desorción. Se libera B del sólido, y cuando se libera del sólido, se produce el fenómeno contrario al que estábamos viendo al principio, ¿cierto? Una vez que se desorbe, si se libera el sitio activo, tiene que viajar ahora los productos a través del poro, ¿sí?, los 6, y posteriormente, ¿cierto?, abandonar la partícula, ¿cierto?, proceso difusivo. Entonces, en verdad, ese mecanismo de reacción es un mecanismo de 7 pasos, ¿sí?, y lo podríamos ejemplificar de la siguiente forma. Tiene que haber un proceso de difusión externo, ¿sí?, que es el proceso que es el reactivo que difunde desde el seno del fluido hasta la superficie del catalizador. Tiene que haber un proceso de difusión interno, ¿cierto?, que es el proceso donde una vez que alcanza la superficie del catalizador, viaja a través de los poros del catalizador. Viaja a través de los poros. Una vez que viaja a través de los poros, necesariamente tiene que absorberse, tiene que haber una absorción, ¿sí? Una vez que se absorbe sobre la superficie, tiene que reaccionar, ¿cierto?, la absorción, tiene que haber reacción química, se transforma. Una vez que se transforma, se tiene que liberar desorción de productos, y los productos hacen el camino contrario, ¿cierto? Viajan desde el sitio activo hacia la superficie del catalizador a través de los poros, un proceso de difusión interno, y nuevamente se liberan hacia el seno del fluido, ¿cierto? Esto es 6, esto es 7, ¿sí? Entonces, cuando uno describe un proceso de análisis heterogéneo, uno dice más o menos es un camino de unos 7 pasos, ¿sí? Básicamente definido por 2 procesos de difusión y un proceso, ¿cierto?, físico-químico que tiene que ver con absorción, reacción química y desorción, ¿sí? Generalmente los caminos que están relacionados con la difusión tienen que ver con fenómenos más bien de transferencia de masa, ¿sí? Y en cambio los 3 centrales, ¿cierto?, los 3 bajitos tienen que ver con un fenómeno más bien físico-químico, ¿cierto?